Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Sí, lo que quieras, Madre mía, sí, sí, Madre mía, sí, lo que quieras, Madre mía, sí, lo que quieras, Madre mía, sí. ¿Pueden tomar asiento? Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Matías, que es uno de los 12 apóstoles. No es muy conocido porque en el Evangelio nunca se nombra. Recién lo venimos a conocer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque siempre es nombrado entre los 12 Judas también. Judas fue llamado por el Señor. Él tuvo la vocación de ser apóstol y tenía una gran tarea por delante. Era el plan A de Dios para este futuro santo que tendría que ser Judas Iscariote, pero Judas no aceptó el plan de Dios. Se formó su propio plan y fue un traidor a la voluntad de Dios, a la misión de Cristo. Por eso Judas perdió el puesto. Y cuando Judas muere, porque él se quita la vida después de traicionar a Jesús el jueves santo en la noche, entonces el Evangelio ya habla de los 11, porque queda ese puesto vacío. Y hoy escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya en el primer capítulo, San Pedro dice que hay que completar ese espacio vacío, porque tienen que ser 12 apóstoles, como las 12 tribus de Israel, y las 12 columnas de la Iglesia tienen que estar representadas por los 12 apóstoles. Así es que pusieron alguna condición, dijeron por inspiración, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, que tenía que ser un apóstol que hubiera tenido una relación directa con Jesús desde el primer tiempo. Tenía que haber sido uno de esos discípulos que acompañaron a los apóstoles en las misiones. Y entre todos ellos, entonces, eligieron a 2. Uno de ellos era llamado José, llamado Barsabás, y el otro Matías, que significa don de Dios. Y le piden al Señor que ojalá se manifieste quién tiene que ser.
y a la suerte sale Matías, pero no por suerte, sino por designio de Dios, como dice el Evangelio hoy. No son ustedes los que se eligieron a sí mismos o me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, yo les di la vocación, yo los llamé y los destiné para que vayan, cumplan su misión y den mucho, mucho fruto. Entonces San Matías es un elegido de Jesús y del Espíritu Santo para ser uno de los 12 apóstoles. Qué maravilla, ¿no? Porque él seguramente era un hombre muy humilde que acompañó a los apóstoles siempre con mucha sencillez, iba cumpliendo su tarea con un bajo perfil, pero tratando de ser fiel en lo que a él le correspondía. Y ahora, lamentablemente, Judas dejó este espacio vacío y alguien tenía que llenar ese puesto. Le tocó a San Matías. Entonces, también puede suceder que a lo mejor en la iglesia Dios designa a algunas personas en cada época para cumplir ciertas misiones, ciertas tareas. Y los elegidos a veces no son fieles a Jesús. ¿Quiere decir que esa tarea no se va a realizar? En parte sí y en parte no, porque dice San Pedro, ¿no? Citando a los Salmos, que su casa quede desierta y nadie la habite. Entonces, cuando falla un elegido de Dios, una elegida de Dios, porque los santos y las santas están llamados a ser padres y madres espirituales, es una pena por aquellos hijos espirituales, porque lamentablemente la casa quedó vacía y esas personas que a lo mejor se van a condenar un día van a decir en el juicio final: tú no fuiste fiel al llamado de Dios y por eso nosotros no pudimos conocer al Señor. Tú estabas llamado a ser nuestro Padre espiritual, nuestra Madre espiritual, y por tu infidelidad nosotros nos quedamos sin una guía. Es una pena, ¿no? Pero así es de grave la desobediencia a Dios, la infidelidad, la deslealtad, decir no me interesa la vocación que Dios me llama, yo me voy a hacer mi propio llamado, significa en el fondo que su casa queda vacía y todos esos hijos espirituales probablemente también perderán el camino. O bien el Señor tiene otra forma de llamar a las almas, ¿no? A sus hijos, porque también dice la palabra de Dios que otro ocupe su cargo. Entonces, siempre el Señor tiene un plan A, un plan B, un plan C, un plan D para que todos sus hijos se puedan salvar. Entonces, son dos perspectivas muy misteriosas porque nosotros no nos podemos meter en la inteligencia de Dios, que en su santa y también infinita sabiduría todo lo ve, todo lo sabe y su providencia todo lo gobierna. Entonces, también es necesario, ven los apóstoles, que uno cumpla el puesto que tenía Judas. Y ahí entonces sale elegido San Matías. Bueno, el Señor entonces nos da la clave para que nosotros podamos ser fieles a nuestra tarea. Cada uno en su vocación, como laico, como sacerdote, como obispo, como mamá, como papá, como profesor, como empresario, como trabajador, como sea. Tenemos una tarea en el mundo. Tenemos que representar a Cristo en nuestro hogar, en el medio del mundo. Estamos llamados a ser levadura en medio de la masa, luz en medio de las tinieblas. Entonces, cada uno tiene que responder por su vocación, por su llamada. ¿Y cómo podemos hacerlo para ser fieles? Para no dejar a Jesús decepcionado de nosotros. El Señor nos da la clave en este Evangelio. Dice: permanezcan en mi amor, permanezcan fieles, sean perseverantes. Permanecer en el amor de Cristo, en el fondo, significa conservar la fe, conservar la tradición. Y en este sentido, hay algo que es muy malo que el Papa San Pío X condenó, que ha surgido al interior de la Iglesia y que de alguna manera ha estado presente desde el inicio con Judas, de ahí para adelante,
Tantas personas que fueron llamados a ser seguidores íntimos de Cristo y terminaron siendo herejes, por ejemplo. Y una de las herejías del siglo XX es el modernismo. El modernismo. Tratar de hacer que la Iglesia se modernice. Y el Papa San Pío X condenó esa herejía. Porque el Señor no dice, modernicen, pónganse al día con la cultura de cada tiempo. Dice todo lo contrario, dice, permanezcan en mi amor, conserven la sana doctrina, conserven la enseñanza de la Biblia, la enseñanza moral. Si la Biblia dice que el adulterio es malo, que perder la virginidad antes del matrimonio es malo, aunque el mundo diga lo contrario, sigue siendo malo, es un acto pecaminoso, ofende a Dios y le hace daño al ser humano, siempre le hace daño al hombre pecar. Cada uno de los mandamientos está por algo ahí, ¿no? Porque es un bien para nuestra propia alma. Entonces, conserven, sean fieles, dice el Señor. No se desvíen ni para la derecha ni para la izquierda. Sigan fieles el camino que yo les he trazado. Permanezcan en mi amor significa también permanezcan en mi verdad. Porque como dice el Papa Benedicto XVI en su lema, el amor es en la verdad. La verdad es en el amor. No podemos decir, como algunos obispos alemanes y sacerdotes alemanes, austríacos en este momento, que el amor es cualquier cosa, porque el lema del cisma y la herejía que ellos están realizando en estos mismos momentos es con la siguiente consigna: el amor siempre vence. Entonces, el amor es más fuerte incluso que lo que está enseñando el Papa, lo que dice Roma, que tiene la misión de custodiar la fe y la moral. Entonces, lamentablemente, el amor sin la verdad es un falso amor. Y la verdad sin amor también es una falsa verdad. Hay que unirlas ambas. Permanezcan en mi amor, permanezcan firmes en la verdad, pero siempre en mi amor. Ese es el gran desafío por el cual tenemos que irnos equilibrando a lo largo de nuestra vida y de los siglos como iglesia. Por eso nos tomamos de la mano de María y nos dejamos conducir por ella. Porque si rezamos mucho el Santo Rosario, como nos enseña la Virgen en Fátima, y lo celebrábamos ayer, ella nos va a ir conduciendo, no va a permitir que nosotros nos desviemos ni para un lado ni para otro, para no ofender a Jesús, para no apartarnos de su amor, para no apartarnos de su verdad. Y bueno, así entonces podremos cumplir nuestra tarea y a lo mejor, si otro no la está cumpliendo en este momento en la iglesia, no debemos condenar a nadie, porque ni siquiera Jesús hace eso. Las actitudes que vemos que están equivocadas, hay que denunciarlas, porque somos profetas todos, por el santo bautismo, sacerdotes, profetas y reyes en Cristo. Entonces estamos llamados no solo a anunciar la buena nueva de Cristo, sino también denunciar aquello que va contra el Evangelio. Pero eso no significa juzgar a nadie, a ninguna persona. Las intenciones solo las conoce Dios. Pero sí es cierto que siempre va a haber un Judas dentro de la iglesia y en cada época habrán Judas al lado nuestro, personas que van a traicionar a Jesús. Eso me puede pasar a mí o les puede pasar a ustedes, pero nadie está libre de traicionar a Jesús. Cuando Cristo dice, uno de ustedes me va a entregar, todos se preguntan porque están preocupados. ¿Seré yo, Señor? Porque a cualquiera le puede pasar que termine siendo infiel a Cristo. El mismo Pedro lo negó 3 veces, aunque se arrepintió, gracias a Dios, después. Pero entonces es muy importante saber esto. El Señor tiene pensado un trabajo que solamente yo no puedo hacer. Es una tarea maravillosa, una misión hermosa que me ha dado a mí, que te ha dado a ti, que le ha dado a cada uno de nosotros. ¿La quiero cumplir? El Señor espera que sí. Yo los he escogido a ustedes, yo los he llamado y cada uno tiene su propia tarea que cumplir. Si no la cumplimos, mal para nosotros, una pena para Jesús y para María,
y muy mal también para las personas que estaban llamadas a ser beneficiadas con nuestra tarea evangelizadora. Pero el Señor tiene un plan B y llamará a otro para que cumpla esa tarea que a lo mejor nosotros no fuimos capaces de cumplir. Y si el Señor nos manda cumplir una tarea, porque vemos que muchos están quedando fuera de la fidelidad a Cristo, entonces no nos desanimemos. Si nos parece que es muy difícil, bueno, el Señor toma lo que no es para confundir a lo que es. Y entonces por eso nos pone ahí en este momento tan especial de la historia. Una de las profecías que nuestra Madre realiza en sus diversas apariciones marianas, por ejemplo en Akita, que es una profecía, una revelación aprobada por la Iglesia Católica, especialmente por el Papa Benedicto XVI, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice precisamente eso, ¿no? Que van a surgir muchas herejías, muchas personas que dentro de la Iglesia se van a ir apartando de la fe, van a ir apostatando de la verdad de Cristo y se van a producir divisiones. Pero nosotros debemos estar firmes en la fe, en Cristo y confiando en María, porque ella dice: el que se mantenga firme con el Santo Rosario, yo lo protegeré. La Madre estará con nosotros y nada malo nos va a suceder. Entonces hay que confiar, estar tranquilo. El corazón inmaculado de María finalmente triunfará. Y esperamos entonces que todo eso que ella dice que puede suceder, ojalá no suceda, porque se anuncian castigos. Por ejemplo, esta pandemia es una forma de castigo, no que Dios lo haya enviado, sino nosotros los seres humanos, por nuestro alejamiento de Dios, lo merecemos. Y uno de los peores castigos que está sucediendo, que dice la Santísima Virgen, es que en este momento hay una guerra espiritual entre los ángeles de Dios y los demonios, que están luchando al lado nuestro y no nos damos cuenta, y sobre nosotros, tratando de que los cristianos no tengan acceso a la misa, no tengan acceso a la Eucaristía, que hagan todo lo posible para ofender a Cristo en la Eucaristía. Eso es lo que quieren los demonios, como van a hacer ahora el día 15 de mayo, lamentablemente, en Alemania, de darle la comunión a personas protestantes o gente que no tiene fe real en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. O también este signo tan lamentable que es tomar la comunión en la mano, que no debería ser. Por una razón sanitaria, la Iglesia lo permite. Pero lo más bonito sería comulgar siempre en la boca y tener confianza, que no nos va a pasar nada. Porque cuando tomamos la comunión en la mano, puede quedar alguna partícula de la comunión, de la hostia consagrada. ¿Y qué pasa con eso? Me sacudo y ¿dónde queda? En cada partícula está el cuerpo de Cristo. Entonces, esa es la lucha que hay, ¿no? Que estamos viviendo ahora entre el bien y el mal. Y también sucede que muchas personas, lamentablemente, se quedan sin la misa. No pueden venir a misa. Hoy día salió, gracias a Dios, un nuevo protocolo que nos permite tener más gente en la misa. Se dice que ya no son 5 personas, sino 10 personas. Pero además se admite que haya una persona cada 8 metros cuadrados. Entonces eso nos permitiría tener bastante más gente en el templo. Después vamos a hacer el cálculo para ver cuántos cabrían, ¿no? Si hay uno cada 8 metros cuadrados. Yo creo que caben bastantes personas. Pero todo es difícil, todo es complicado, ¿no? Hay tanta restricción, tanto obstáculo para venir a la misa. Eso es un efecto de justamente esta batalla espiritual que se está dando entre el bien y el mal. Y a nosotros nos ha tocado celebrar la misa a través de las redes sociales, porque mucha gente quisiera tener misa
en sus iglesias y no puede. Llevan más de un año y no hay misa en las parroquias. Entonces no les queda otra que recurrir a una misa en la parroquia de San José de la Mariquina o en otras parroquias que también celebran misa y lo transmiten por las redes sociales. Ahí se ve lo de Matías, ¿no? Cuando falla una realidad, Dios pone un sustituto, que no es lo más ideal, pero Dios busca un camino para ayudar a todos sus hijos. Bueno, son estos momentos difíciles que estamos viviendo y que nos van a ayudar a madurar nuestra fe, y solamente debemos tener algo claro: no hay que temer, hay que confiar mucho en el Señor, en la Madre, en San José, rezar mucho al Santo Rosario, obedecer a nuestros pastores, al Papa, al Magisterio, al Catecismo de la Iglesia, y estemos tranquilos. El resto lo va a hacer el Señor y el Espíritu Santo. Y los ángeles que nos están cuidando son mucho más poderosos que los demonios que quieren hacernos daño. Así sea. Amén.